Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de mayo del año 2020. 30 de mayo, aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Vamos a hacer una cosa, hermanos, vamos a hacer el comentario a propósito de la lectura del sábado, que habitualmente hacemos en tiempo de la mañana, y a la tarde ya adelantamos la lectura del día 31, donde celebramos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Vamos a hacer un comentario a propósito de estos dos evangelios. Así que primero Patricia nos va a leer entonces la correspondiente a la mañana del 30 de mayo. Y después vamos a leer la que hacemos también el mismo día, víspera de Pentecostés, y la que celebramos jubilosamente el día domingo. Así vamos primero con la lectura del sábado a la mañana, Patricia. Adelante. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro que es un testigo fiel Juan. Juan vivió estas cosas. Juan vio al Señor resucitado, anduvo con el Señor, fue uno de los 12 apóstoles, fue uno de los que lo siguieron desde el principio de cerca al Señor, desde la Galilea, y permaneció junto a Él hasta el último instante de esta vida. Ahí estaba al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús, y a María Magdalena y María de Cleofás. Por manera que Juan es un testigo fiel, fidelísimo. Y hasta acá nos está escribiendo algo que tiene que ver con la lectura que hicimos ayer a propósito de lo que le dijo Jesús resucitado ya a Pedro. Recordemos que Pedro lo había negado 3 veces. El Pedro todavía no ungido por el Espíritu Santo. El Pedro que amaba a Jesús, que era el que más lo amaba realmente. Impulsivo este Pedro, pero después ya, cuando el Espíritu Santo venga a él y a todos los del colegio apostólico que lo están aguardando junto a otros 120 discípulos y a María la Virgen, entonces después vamos a tener un Pedro cambiado, con un corazón iluminado, con un discernimiento a propósito del misterio de la vida que Dios le revela en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, que ha de recibir Pedro y terminará de entender todas aquellas cosas que pertenecen al misterio de la vida, al misterio del amor, al misterio que el Señor viene a revelarnos. Y este misterio, hermanos queridos, no consiste tanto. A ver, sí, por supuesto, uno cree en la vida eterna, naturalmente, es lo que nos enseña el Señor. Creemos en la resurrección de los muertos, es la base de la fe cristiana. Sí, pero no es el tema inmediato ahora el que nos ocupa, y ni tampoco el que debería ocuparnos, porque uno dice, sí, la inmortalidad, la no muerte, sí. Claro, algunos pensarían que Juan no habría de morir, porque el Señor le dice acá, cuando Pedro le pregunta precisamente qué hay respecto de la suerte que ha de correr San Juan, que lo seguía de cerca a los dos,
cuando Jesús le dice algo que sí es capital, fíjese, sin una cosa no se da la otra, ¿no es cierto? ¿Qué te preocupa a ti esto? Tú sígueme. Le había dado la orden ya al Señor, tú sígueme. Ahí está todo el secreto, en el seguimiento del Señor. El seguimiento quiere decir, has entendido la palabra, recibirás el Espíritu Santo, tendrás el poder de encarnar esta palabra, que es palabra para la vida, y consecuentemente la vida. Bueno, es todo lo que tiene que hacer Pedro, es todo lo que tenemos que hacer todos nosotros, sin tener, como quien dice, que negociar esto a cambio de una inmortalidad. Es una consecuencia la vida de su principio que es desde el mismo principio, que es Dios en nosotros, tanto en Cristo Jesús como en el Espíritu que nos envía. Dijimos siempre, Cristo Jesús, el hombre, el Hijo del hombre, Dios con nosotros, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Qué nos muestra? ¿Qué testimonia el Espíritu Santo? Que nos guía a la plenitud de la verdad y la confirma en todos nosotros y nos da el poder para poder lograr esa verdad que terminamos conociendo por la encarnación, la vivencia misma de la palabra, la unidad plenísima, recuperada, restaurada entre Dios y el hombre, porque en Cristo Jesús está toda la sociedad humana contenida. Cristo Jesús resucitó nuestra humanidad caída en la enfermedad y la muerte, y la condujo a la gloria de Dios. Por eso fue glorificado por el Padre. No es que no tuviera la gloria que es desde el principio y que como palabra del Padre comparte con el Padre. Hay una unidad perfecta en el amor y consecuente por la vida, porque la vida es amor entre el Padre y el Hijo. Pero eso no lo conocemos. ¿Y sabe por qué no lo conocemos? Porque nos alejamos del principio de la vida. Nos alejamos de Dios. Y por eso Dios ha venido a nosotros para recuperar esa relación, esa religión entre Dios y el hombre. Otra vez está recuperado eso. Estamos unidos a Dios, así como lo está el Hijo, que como hombre vino a nosotros precisamente a recuperar esa unión, esa unidad final, que debe ser en la vida, que debe ser en el amor. Por eso en el amor está el misterio de todo esto, en el amar al otro como Dios nos amó, en que nos amemos los unos a los otros, pero sin negociar el amor, sin esperar que el otro nos ame. El amor nuestro es como el amor de Dios, debe ser así. Dios nos ama a todos por igual, no hace acepción ni discriminación de persona alguna. Vuelca el amor en todos nosotros. Si no somos dignos de ese amor, bueno, nuestra conducta lo va a demostrar. Pero mientras tanto, sigamos al Señor. Y el seguimiento del Señor consiste en eso precisamente, en andar en este mundo como Él anduvo, el andar en este mundo amando al otro. Y en ese amor vamos a ir creciendo y ascendiendo. Por eso decimos, en Cristo Jesús hay dos elementos que son claves, fíjese. La exaltación de la cruz, camino de seguimiento, y la recuperación del Señor, plenitud de vida. Y si vivimos vida de Cristo resucitado, pues entonces sigamos al Señor andando como Él anduvo y por el camino con que Él anduvo. Por ejemplo, fíjese, decimos el poder, esperamos el Espíritu de Dios, el que ha de finalmente darnos a todos nosotros esa posibilidad que se convertirá en realidad concreta aquí ahora, en este mundo, en el hoy sin ocaso de la fe. Aquí vamos a andar y aquí vamos a vivir vida de Cristo resucitado. Y finalmente a estar en el lugar, por el camino por el cual transitamos, el camino del amor, al lugar donde está el Señor que nos está guardando y que Él mismo nos guía y nos potencia con el Espíritu que nos otorga desde el seno del Padre para que arribemos felices y gozosos al destino que Dios tiene preparado desde el principio para todos aquellos que andan como Él anduvo hacia nosotros,
por amor a nosotros, descendiendo a nuestra miseria para quitarnos de la miseria y llevarnos a la riqueza mayor, a la plenitud de la vida. Vino a nosotros, fíjese, a salvarnos, no vino a salvarse el Señor. Vino a hacer el sacrificio que usted conoce y que todos conocemos y actualizamos recordándolo verdaderamente en la Pascua. El Señor es nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua. Tenemos que llevar una vida pascualizada. Vamos a ver ahora el Evangelio correspondiente, Patricia, al día 31. Aquí ya está el Señor dándonos el Espíritu Santo. A ver, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. No es precisamente el Evangelio que vamos a desarrollar hoy, mañana domingo. Cuando usted acuda a la misa, seguramente vamos a hacer otras lecturas, pero es tan válida una como la otra. Fíjese, acá el Señor nos está ilustrando a propósito del Espíritu Santo que hemos de recibir. Parta de esta base. Mire, usted cuando tiene sed, ¿qué necesita? Y necesita beber. Si no, usted no apaga la sed. Y esa sed suele torturar. Y muchas veces es tomado como ejemplo, ¿no es cierto?, por aquellas personas que en el país de Israel transitaban el desierto, que era una zona hostil, era una zona arisca. Fíjese el pueblo elegido de Israel. No había agua y clamaban por agua. Y finalmente el Señor, obrando el milagro con el poder de Dios, el Espíritu de Dios en él, hizo salir agua de la roca. Sabemos que el agua que sale de la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo, que sigue al pueblo siempre elegido, y el agua que sale de la roca es la sed saciada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene hambre, venga a mí. El que es enviado por el Padre, viene al Señor. Pero no basta, hermano, simplemente por decir, bueno, conozco al Señor porque conozco la palabra. Sí, sin duda, ya es mucho eso. Y usted recibe la palabra a cada vez que acude al servicio, ¿no es cierto? Primero recibe la palabra. Y la palabra es presencia del Señor resucitado. El Señor es la palabra y viene a usted y sacia el hambre. Pero ¿y la sed? Usted necesita beber. Claro que necesita beber. Entonces usted necesita creer también. Si usted cree, ¿sabe lo que hace? Como hemos comentado en el primer evangelio que conversamos, entonces usted vive la vida de Cristo resucitado. Anda como anduvo el Señor. Vive amando sin esperar la devolución. Dios es lo que hizo con todos nosotros. Dios nos amó, nos ama. En Cristo Jesús nos ama y no deja de amarnos. Y no deja de darnos precisamente el agua de la vida. El agua que aquel que tiene hambre y sed de justicia debe beber. Por eso el que cree verdaderamente es el que vive esa vida de Cristo resucitado. Habíamos dicho, anda como anduvo el Señor. Tiene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a la plenitud de la verdad. Y decimos la plenitud de la verdad, ¿en qué sentido? En que usted, hermano, hermana, puede llevar a cabo, hacer como testimonio, todas aquellas cosas que proceden del mandato mayor de nuestro Dios en Cristo Jesús.
puede amar al otro, puede amar a amigos y enemigos, a pesar de todas las contrariedades que va a tener y las va a tener en este mundo, puede ser hasta la muerte biológica, usted no va a dejar de dar testimonio, no va a dejar de amar. Usted va a terminar diciendo como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como Esteban, el protomártir, Señor, no les imputes este pecado respecto de aquellos que lo estaban lapidando. A tal grado va a llegar porque a tal grado lo conduce nuestro Señor por el camino que lleva a la plenitud de la vida, por el camino de la vida. Y a tal grado opera en nosotros el Espíritu Santo, que es el eje del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que es el que verdaderamente le da poder a la Iglesia. Las obras que Dios hace en nosotros, porque está en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre iluminándonos, soplándonos, como quien dice al oído interior, las palabras y las cosas que debemos decir y hacer. El Espíritu Santo, del cual somos portadores, y por eso nos envía el Señor. El Señor a usted no lo va a enviar desprotegido, en medio de un mundo que muchas veces es feroz y va a tratar de atacarlo y eliminarlo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es testimonio de Dios, es poder y testimonio en el amor. El amor es más fuerte, el amor nunca deja de ser. El Espíritu Santo es espíritu de amor. Y da testimonio de quién es el Rey del amor, de quién es verdaderamente Rey, Rey eterno, Rey para siempre y Rey de la vida. Ahora usted viene a Él porque tiene hambre, y usted viene a Él porque tiene sed, y si tiene sed tiene que beber, y bebe cuando usted cree verdaderamente, usted obra estas cosas que el Señor le ha mandado. Recuerde las palabras de nuestro Señor antes de ascender a sus discípulos que lo ven resucitado en un monte alto en Galilea. Sí, vayan y hagan discípulos, está muy bien, tenemos que hacer eso. Tareas de la Iglesia. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Y haciéndoles observar todas las cosas que yo les he mandado. Amar, como Dios lo amó a usted. Usted ama con el amor de Dios. Pero usted solo puede hacer porque tiene el poder, Dios en usted. Dios en usted, que como palabra le indica todo lo que tiene que hacer. Y en el Espíritu mismo, Dios en usted, le da el poder para realizar, para vivir. No basta con creer que Cristo murió y resucitó, que tiene que, por supuesto, es la base, y verlo resucitado, sí. Pero usted tiene que obrar, tiene que hacer aquello que el Espíritu Santo le manda, porque es Dios quien se lo dice, es nuestro Señor Jesucristo quien se lo enseñó, y finalmente quien lo mandó y quien le mandó a hacer esto. Son las palabras últimas del Señor antes de ascender para ser glorificado. ¿Glorificado para qué? Para que el Espíritu Santo venga a usted y usted participe de la misma gloria que el Señor tiene reservada en el lugar donde lo aguarda y lo aguarda para siempre. Vamos a orar en ese sentido, porque es el mandato, es toda la operación de Dios en nosotros. Fíjese la procesión de las personas. El Dios que se nos muestra a través de las páginas del libro de la vida, de la Biblia. El Padre que se nos muestra en el Antiguo Testamento. El Hijo que como hombre nos revela en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo que en nosotros nos hace verdaderamente un libro vivo, una página de vida, ¿se da cuenta? Para que usted finalmente conozca, verdaderamente conozca todo aquello que procede del Padre y del Hijo. Recordemos, no hace mucho vimos la lectura y estuvimos conversando acerca de la oración sacerdotal de nuestro Señor, ya en los últimos momentos que estuvo con nosotros en este mundo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo.
Ahí los vamos a conocer. Ahora los vamos a conocer como prenda y premisa por operación del Espíritu Santo. Pero en la gloria misma estaremos viendo cara a cara a aquel que nos ve desde el principio, que nos ama desde el principio y que tiene para nosotros desde el principio, porque así nos hizo, para la vida, imagen y semejanza suya. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que es como todo momento que el Señor se hace presente, tener esa vivencia con Él, esa intimidad para posteriormente anunciarle en todo momento y en todo lugar. Dios nos da la oportunidad de haber llegado a este día y hoy es el día de estar y vivir en el amor de Dios. Efectivamente, hoy, el hoy con mayúsculas, hermanos, el hoy sin ocaso. Ahora cumplamos aquello que le dice Jesús a Pedro: sígueme, sígalo, sígalo hasta el lugar a donde el Señor lo lleva. Y el Señor le da desde el Padre el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, para que su camino sea recto y siguiendo siempre el lugar por donde le indica su único pastor, el Señor, el pastor para la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de fidelidad en el amor. Queremos seguirte por donde quiera que tú vayas, Señor. Queremos andar como tú anduviste. Queremos ser en ti, Señor. Y en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.